Bien, muchachos, ¿cómo me están escuchando ahí? Sí, señor, se escucha bien, profe. Muchas gracias. Hay un daño eléctrico en el sector, entonces me tocó fui con el internet del celular, entonces estoy ahí pendiente de que no se vaya a caer entonces la señal. Primero que todo, buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a dar un margencito pequeño de espera mientras los demás compañeros empiezan a ingresar a la reunión. Esta guía es una guía completamente sencilla. Lo que involucra en esta nueva guía es que solamente vamos a dedicarnos a dos estados, el estado sólido y el estado gaseoso. Esta semana trabajamos el estado sólido y las variables, las bases fundamentales del estado gaseoso. El estado sólido lo hemos visto cuando partimos la panela, en el azúcar, la sal, etcétera, y vemos el comportamiento del mismo, que tiene forma, tiene dureza, tiene maleabilidad, algunas características del sólido son estas. El estado gaseoso lo hemos palpado pues al respirar aire cuando soplamos sobre una bolsa, eh, cuando inflamos una bomba también, cuando inflamos una llanta, todo eso nos damos cuenta el manejo que le hemos, la experiencia que hemos tenido con el estado gaseoso al llenar nuestros pulmones, etcétera. Muchas circunstancias que nos han llevado a comprender más o menos cómo es el estado gaseoso. Hay algunas leyes que lo gobiernan, como es la presión, la temperatura, el volumen, la masa. Eso es lo que vamos también a discutir en esta guía. Importante que comprendamos las variables del estado gaseoso, que son nada más y nada menos que ecuaciones matemáticas que nos dicen exactamente cómo es que el estado gaseoso se comporta. Bien. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Entonces, ay, perdónenme, quito aquí la cámara para que nos dé un poquito más de espacio en internet. Entonces, ahora sí compartimos la pantalla. Listo. Ahora aquí, vamos a ver la guía. Cuéntenme, muchachos, ¿se está viendo bien la guía? Chicos, ¿se está viendo bien la guía? Entonces, perdí. Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, pues, para que me estén contestando, porque pues como hay fallas de energía eléctrica en el sector, entonces estar pendiente que no se me vaya a ir la señal. Bueno, esta guía tiene un plazo máximo de entrega para el 20 de agosto, cuando nos dice que tenemos esta semana y la otra para desarrollar. El día jueves también presentaremos de nuevo una evaluación que tiene que ver con el estado gaseoso. Pido disculpas por no haber terminado de agilizarle las notas. Ya hay dos cursos a los que se las envié. Me falta el C y el D. Entonces estoy entre este día de hoy y mañana tratando de terminar para poderles enviar notas de evaluaciones, asistencia en clase y la guía que ya se calificó, la guía número 1. Voy a dar un margencito de espera en la guía número 2 porque hubo algunos estudiantes que tuvieron dificultades también de internet y bueno, X o Y circunstancia en la cual el colegio ha solicitado un margen de espera conmigo, para esos pocos estudiantes. Bueno, sin embargo, pues obviamente ellos por entregar fuera del tiempo, pues también habrá una situación con la calificación. Bueno, esta guía entonces vemos el estado sólido y el estado gaseoso, dos estados de la materia que vamos nosotros aquí a encargarnos de trabajar. Y este es lo más importante, que primero que todo el estudiante se forme un modelo de estado sólido y un modelo de estado gaseoso. Y con esta ilustración mental pueda construir explicaciones, pueda interpretar casos y pueda hacer proyecciones de qué pasará si se cambia una o dos de las variables. Bueno, entonces, en algunas preguntitas que yo coloco exploración en la guía, no hay que contestarlas, solamente hay que tenerlas en cuenta para irnos adentrando al tema. Dice, como sabes, el hierro, la aluminio, el cobre, la mayoría de los metales
se obtienen de minerales que son los óxidos o los sulfuros, ¿sí? Para lo cual es necesario entonces reducirlos hasta formar metales puros. ¿Cuál es la razón mediante la cual se deben romper estas rocas o minerales en trozos muy pequeños inicialmente? Aquí hay varias cositas importantes para tener en cuenta. Sí, nosotros tenemos que básicamente tener en cuenta que en un mineral, cuando nosotros tenemos en una roca, digamos, un mineral, una especie de interés, que es la que estoy colocando en punticos ahí, pues obviamente lo que hacemos es romperla en trozos más pequeños y cada vez más pequeños, aprovechando las propiedades del sólido. Y habrán unos trozos que tengan mucha cantidad de mineral y otros no tengan muy poco, otros no tengan nada. Entonces, los trozos con mayor concentración de la especie de interés muy seguramente tienen una característica diferente. Por ejemplo, que pesan más que los otros, por ejemplo, que son más maleables que los otros, etcétera. Y eso nos permite de esa forma separarlos. Si pesan más, a colocarlos en un recipiente con agua, obviamente van a ir al fondo los que están más concentrados con el mineral, que tienen mayor cantidad de mineral de interés, y arriba van a estar entonces los que casi no tienen nada, quedándonos de una forma fácil de poderlas separar. Esa es una de las razones. Ahí se aprovechan muchas de las propiedades de los sólidos, por cuanto los sólidos tienen la característica que a la compresión, entonces lo que hacen es cambiar de tamaño. La pregunta es si has podido coger un grano de maicena. Estoy seguro que la mayoría de ustedes coge la maicena, o sea, la extiende sobre su mano, pero un grano de maicena no lo han podido coger. ¿Y por qué no? Porque este grano de maicena es demasiado pequeño, tanto así que es impalpable para nuestro sentido del tacto. A esos tamaños le llaman impalpables. El grano de maicena se ha obtenido a través de un proceso industrial en el cual pues, se ha llevado a una especie de zaranda o tamiz, que no es más que una malla, lo estoy tratando de escribir, no es más que una malla, en la cual entonces, y hacemos una, bueno, es una especie de tamborcito que tiene una malla por dentro y esta malla entonces lo que hace es clasificar por tamaño. Los sólidos en tamaño granel, tamaño granulado es una mezcla de varios tamaños y los más finos atraviesan la malla. El número de orificios en una pulgada de diámetro, nos da el número de malla. Una malla 8, por ejemplo, sería que tiene 8 orificios en una pulgada. Pero también hay malla 20, hay malla 60, malla 120, y ustedes lo saben por la lija, el número de la lija que compran se refiere a eso. La malla 300 y la maicena atraviesa la malla 600, malla 400, perdón. Significa que la maicena es muy pequeña, porque aquí desde el número 200 ya son tamaños impalpables. Por eso en la maicena o el cemento no vemos los granos. Los podemos ver, pero ver un grano de cemento pues nos cuesta bastante trabajo. No lo vamos a ver. Lo mismo va a suceder con un grano de maicena. Esas son las características de los sólidos que entonces debemos tener en cuenta para estudiarlos ahorita. Bueno, ¿por qué la presión atmosférica no es la misma en todas partes del mundo? Aquí vamos a entenderlo un poco. Eso se debe a la altura sobre el nivel del mar y lo vamos a comprender. No es lo misma presión atmosférica en Cartagena que aquí la de Yopal o que la de Bogotá. ¿Cuál es la razón por la cual los astronautas deben usar su traje de astronauta? Pues muchachos, esto no es para el frío. A mayor altura, menor presión atmosférica. La presión atmosférica nos mantiene completamente compactos. La presión atmosférica que va a dibujar una montañita, más o menos, una montañita, es que va a dibujar un hombre. Es el peso del aire
encima de nosotros. Ese peso del aire es mayor entre más al nivel del mar estemos y menor a mayor altura. Por ejemplo, el personaje en B está a menos presión que el personaje en A. El personaje en B no respira tan fácil como el personaje en A. Pero si seguimos ascendiendo, la presión es menor. Llegado a un punto, la fuerza que nuestros órganos hacen hacia afuera es mayor que la fuerza que el aire hace hacia adentro y entonces explotamos. Eso es lo que nos explica por qué el astronauta tiene que tener su traje compacto, porque lo mantiene comprimido, manteniendo que sus órganos estén en el sitio adecuado. Bien, esas son algunas de las razones de las que también la vamos a ampliar acá. Ahora, cuando usas un pitillo para tomar un líquido, es muy sencillo que tú succionas el pitillo y haces que el aire que está en el pitillo salga, dejando un espacio vacío en el pitillo y va a ser llenado inmediatamente por el líquido. Esa es la razón, o sea, y llena el espacio vacío líquido porque la presión fuera del pitillo es mayor que dentro del pitillo y eso permite el ingreso del líquido entonces al pitillo. Bueno, ¿por qué el agua no hierve a la misma temperatura en todas partes del mundo? Pues es algo muy sencillo. La temperatura de ebullición del agua depende de la presión atmosférica. Y a mayor presión atmosférica, pues la temperatura de ebullición pues también va a ser mayor. Y vamos a explicar por qué. Significa que en Cartagena el agua hierve a más temperatura de la temperatura a la cual va a hervir en Bogotá. Bogotá el agua hierve a menos de 100, Cartagena va a hervir a más de 100. Eso lo vamos a entender también. El helado, la gelatina, el postre, la piel y el ponqué, ¿por qué están en estado sólido? Bueno, es difícil decir que la gelatina esté en estado sólido. Es un estado que podría ser sólido, pero no lo es. La gelatina es un estado gel, por eso gelatina. Lo mismo el postre, la piel, no son un estado completamente sólido, excepto pues el helado, pero los demás estados no se encuentran en estado sólido. Vean muchachos, entonces aquí vamos a descubrir un poquito más de ese mundo que a veces se nos parece un poco confuso, un poco inquieto entre nuestra forma de descubrirlo. Entonces, la presente guía se te va a describir las propiedades del estado sólido, líquido, perdón, del estado sólido y del estado gaseoso. Por eso, aquí vamos a empezar con el estado sólido. Los sólidos son una manera o un estado de agregación de la materia. Entonces, los átomos y moléculas, como ya vimos en la guía pasada, están muy unidos, tienen una fuerza de cohesión muy alta y por lo tanto están muy cercanos. En otras palabras, la energía potencial que los mantiene unidos es muy alta y la energía cinética de vibración entre las moléculas es muy baja. Por lo tanto, están muy cerca y tienen forma definida, tienen volumen definido y de esa misma forma, si tienen volumen, tienen masa, podemos decir entonces que tienen densidad definida, que es la que estamos diciendo ahí. Presentan dureza, solamente a los sólidos se les mide la dureza, la maleabilidad, la atractividad y no presentan fluidez. ¿Qué es eso de fluidez? Que se deforman con la forma del recipiente o cuando cambian de recipiente se deforman. Esta característica importante, no son compresibles, por eso podemos reducir de tamaño las rocas comprimiéndolas o la sal. Entonces, los átomos o moléculas se organizan de una manera como los sólidos, lo cual genera la forma especial que nosotros conocemos. Bueno, todo esto es para que ustedes lo lean. ¿Y cómo se agrupan los átomos en los sólidos? Se agrupan dando o acercándose a ciertas figuras geométricas. Por ejemplo, en este cubito estamos mostrando átomos en los vértices, es decir, una forma como se agrupan formando una estructura cúbica. En este caso, la sal. La sal tiene esta estructura cúbica y también puede ser otra estructura en la cual no solamente hay átomos en los vértices, sino un átomo en la cara superior, en la cara lateral. Entonces, esto le llamamos estructura cúbica centrada en la cara. También podemos encontrar estas estructuras en las cuales los átomos están en los vértices, pero también hay un átomo centrado en el centro.
ubicado en el centro del cubo y le llamamos la estructura cúbica central en el cuerpo. Hay otras estructuras cristalinas que son la tetraedral, donde no todas las distancias entre los átomos son iguales. O sea, son iguales, por ejemplo, este átomo tiene equidistancia con este otro, pero no con el que está arriba ni con el que está al frente. También tenemos la estructura tetragonal centrada en el cuerpo, cuando tiene una, y tenemos la estructura hexagonal, caso del grafito, que es el grafito es el que tienes en la punta del lápiz. Son varias formas como se organizan los átomos en los sólidos, y aquí tenemos, por ejemplo, otras formas cristalinas. La de la sal, también tenemos otras formas como se agrupan los átomos para dar las diferentes formas geométricas que se pueden alcanzar. Entonces, aquí le encontramos algunas estructuras de sólidos, algunas formas de sólidos de unas piedras preciosas o gemas. Tenemos entonces el zircón, tenemos este hexagonal, que es la esmeralda, tenemos el trigonal, que es el rubí, tenemos el ortorrómbico, que es el pedernal, y así sucesivamente, muchachos, tenemos formas de sólidos. Bueno, con sólidos nosotros no trabajamos más, simplemente que se dejan romper, que se pueden, muy fácil de manipularlos, por ejemplo, las rocas cuando se rompen para formar el recebo, o el carbón cuando se transporta, muy fáciles de manipular, se pueden clasificar por tamaños en un sedazo, etcétera. Entonces el estado sólido no es algo al que le demos muchísima trascendencia, pero pues es algo que tenemos que tener en cuenta en el estado sólido. Bueno, y ahora se revisa con detalle lo que es el estado gaseoso. Entonces es un estado de agregación, las moléculas no se encuentran tan cerca, se encuentran más separadas unas de otras, y por lo tanto es un estado que si queremos hablar de un estado sólido en un recipiente, por ejemplo tenemos que tapar el recipiente, trato de dibujar la tapita de arriba, y aquí el resto del recipiente. Aquí entonces las esferitas voy a representar exagerando el tamaño de las moléculas del estado gaseoso. Y aquí están las moléculas moviéndose por todas partes del recipiente y ocupando el mayor espacio posible. Se mueven unas con respecto a las otras. O sea, estamos hablando de una exagerada fluidez. Entonces, ahí estamos hablando del estado gaseoso. El estado gaseoso es obvio que no tiene forma definida, que tiene que adoptar la forma del recipiente donde lo vamos a almacenar. Tampoco tiene volumen definido. El estado gaseoso, si lo pasas de un recipiente a un recipiente más grande, el mismo estado gaseoso tratará de ocupar todo el espacio que le den. Entonces, por eso no tiene volumen definido. Su volumen depende del recipiente que lo contenga. Y si lo pasas a uno más pequeño comprimiendo, igualmente él se va a quedar ahí comprimido. Entonces, los gases sí se dejan comprimir, a diferencia de los líquidos y los sólidos que no permiten compresión. Bueno, aquí tapamos. Y acá entonces dentro está el estado gaseoso. Mire, podemos tener la misma cantidad de gas entre recipientes de diferente tamaño. Y el gas ocupará el espacio que le den. Lo mismo te pasa cuando tratas de colocar un aromatizante en el baño. Entonces te das cuenta que este aromatizante ocupa el mayor espacio posible, por eso sientes el olor del aromatizante. Este es demasiado fluido. Es compresible, permite compresión y reducción de volumen y no tiene una densidad definida. La densidad, si nosotros la definimos como la masa dividida entre el volumen, tienes que tener en cuenta que la masa del gas pues siempre va a ser la misma, pero el volumen sí puede cambiar. El volumen depende del recipiente, por eso hablamos de densidad relativa para los gases. Para los gases no es una densidad fija, sino es una densidad que depende, o sea, es una densidad relativa. Depende del recipiente que lo contenga y también depende de la presión a la cual se encuentre y la temperatura, en que lo podemos calentar y hacer que se presudice más del recipiente. Bueno, tiene una energía de movimiento muy grande, las moléculas se mueven bastante, lo cual habla de una energía potencial de movimiento grande. Bueno, ese es un ejemplito para explicar o ilustrar los ejemplos del estado gaseoso de la materia. Bueno, las propiedades de los gases. Entonces los gases los vamos a encontrar de la siguiente manera. ¿Los gases de qué dependen?
Los gases para medirlos dependen de la presión. Estas se miden en atmósferas, dependen de la temperatura, se miden en grados Kelvin, dependen del volumen, que se mide en litros para el estado gaseoso en una norma internacional, y depende de la masa. La masa se mide en gramos, pero por lo general en los gases la masa se mide en moles, para utilizar todas en el sistema internacional de medidas. Para estudiar los gases, tenemos que colocar algunas propiedades, muchachos. Y tenemos que asumir un comportamiento ideal. Por eso se habla entonces de los gases ideales. En primer lugar, para poder estudiar los gases, el tamaño de las moléculas de un gas no se tiene en cuenta con el volumen ocupado total por el gas. Es decir, que el volumen final del gas no tiene o no lo consideramos relacionado con el volumen ocupado por cada molécula. Esto no ocurre sino en los gases y no es real, simplemente es una asunción ideal para poder hacer el estudio de los gases. Además, las moléculas de un gas se encuentran en un movimiento y chocan continuamente sobre ellas, pero estos choques se consideran que son completamente elásticos. Un choque elástico es casi que un choque ideal y un choque casi ficticio. No podemos imaginar que dos objetos después de chocar vayan a llevar la misma velocidad antes y después de chocar. Muy seguramente en el choque entregan parte de su velocidad y por eso parte de su energía y por eso después de chocar no van a la misma velocidad. Eso ocurre con las bolas de billar. Te das cuenta que de un momento a otro, no solamente por la fricción de la mesa, en la fricción del aire, sino porque pierden energía cada vez que chocan con algo. Llegado el momento, se detienen. Eso, pero un choque elástico es un choque en el cual las moléculas se golpean, imaginémonos las esferas de billar, se golpean y no pierden su velocidad. Es algo muy similar a estas pelotitas de goma muy pequeñitas que le llaman pelotas locas, en las cuales tú te das cuenta que no suena al estrellarse con el suelo, con la pared, y prácticamente es bien difícil de detenerla, porque pues ella se continúa moviendo. Así más o menos debe ser el comportamiento de una molécula del gas, y si la imaginas más, muchas moviéndose así, ese es el comportamiento del gas. Entonces, los gases ideales tienen una relación entre las variables de estado que es constante. Esta relación es la razón matemática entre el producto y la presión multiplica. Esta es otra asunción de idealidad. La presión de un gas multiplicada por el volumen es directamente proporcional, ¿sí?, a las moles por la temperatura. Directamente proporcional. Cambiemos el signo de proporcionalidad. Si estas dos aumentan, estas también aumentan. La masa en moles por la temperatura, estas también aumentan. Y de aquí se concluye que si lo cambiamos por igualdad, hay que montarle una constante que le vamos a llamar aquí constante universal de los gases. Y aparecerá la ecuación de estado, que luego la vamos nosotros a estudiar con más detalle ahorita en leyes de los gases. Bueno, siempre que un gas sea ideal, cumple con la ley de la ecuación de estado perfectamente. Nos das en cuenta que se han hecho una serie de asumir algunos comportamientos del gas que no simplemente existen. Aquí está lo que les estaba mostrando. La relación presión con volumen sobre masa por temperatura es una relación constante. Entonces, la presión va a estar en atmósferas, el volumen va a estar en litros, la masa va a estar en moles y la temperatura va a estar en Kelvin. Bueno, entonces, aquí conecto un poquitico a ver si nos carga un poco, que la luz no se me vaya a desconectar el computador. ¿No? Entonces, listo, muchachos, ahí estamos viendo lo que es la constante universal de los gases, o sea, la relación entre presión por volumen sobre masa en moles por temperatura es una relación constante, o sea, no cambia y es la misma para todos los gases. Esta constante es la constante universal de los gases y tiene este valor, 0.082, ese no cambia. Y las unidades son atmósferas, que son las unidades de presión, por litros, que son las unidades de volumen, sobre mol, las unidades de masa, ¿verdad?, y la temperatura en Kelvin. Y queda la constante de esta manera. ¿Ya ves? Este es el PV igual a nRT.
Bueno, los gases ideales, entonces, aquí tenemos nuevamente las condiciones. Tienen un volumen molecular despreciable, choques moleculares elásticos y cumplen con la ley de la ecuación de estado. Las variables de un gas ideal, entonces tenemos la siguiente, la presión. La presión vista por el punto de vista de los químicos es una fuerza en todas las direcciones. Hay varias formas de interpretarla, muchachos, y entonces vamos a revisarlo de diversas maneras, como se interpreta. Aquí, por ejemplo, si tenemos un recipiente con un líquido, por ejemplo, puede ser agua, y imaginamos una burbuja de aire. Date cuenta que esa burbuja de aire, sí, o de gas, si la tenemos aquí en este líquido, agua puede ser, tiene este diámetro, pero si yo en el mismo recipiente voy a buscar que esta esferita de aire se vaya hacia el fondo, ¿qué sucederá al irse hacia el fondo? Se hace más pequeña, pero la cantidad de aire es igual. Significa que aquí es un gas que ha sufrido una compresión y ha disminuido su volumen, pero mantiene la cantidad de gas. Aquí hablamos de una fuerza en todas las direcciones, que mantienen esa esferita así en su estado. Ahora bien, la presión que tú ves, como yo les mostré al comienzo, una persona en la montaña y una persona en la parte baja, por la playa. Esta persona en la parte de abajo es como la esferita que se encuentra acá y todo este fluido es el aire es un fluido gaseoso. Y entonces estamos en el fondo, los que están a la altura sobre el nivel del mar y tienen mayor presión atmosférica. Los que están a una altura, a mayor altura, menor presión atmosférica. Es el caso que Bogotá tiene menor presión atmosférica y Cartagena mayor presión atmosférica. Por lo tanto, como el aire está más comprimido, habrá más cantidad de burbujas de aire por centímetro cúbico de espacio y en cada centímetro cúbico habrá mayor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, se respira con más facilidad en la región baja que en la región alta. El fenómeno de la altura, que hemos visto en los jugadores de fútbol cuando van a jugar a La Paz, Bolivia, a alturas de 4.000 metros sobre el nivel del mar, vemos que se fatigan bastante los primeros días porque necesitan un tiempo de adaptación estos atletas antes de poderse desempeñar deportivamente en algún encuentro o en algo que tengan programado. Bueno, esa es la presión. ¿Por qué se miden atmósferas? Bueno, aquí vamos a tomarlo en cuenta y es muy sencillo. La razón por la cual la presión se mide en atmósferas y es lo siguiente. Si tomamos un líquido como el mercurio, está, y tomamos entonces una columna de vidrio graduada en milímetros, a la cual le vamos a agregar mercurio, ¿sí? Mercurio, y luego tomamos esta y la volcamos sobre la otra columna, sobre el recipiente que tiene mercurio. Aquí ocurre que entonces el mercurio baja hasta cierta altura, ¿no? Sigue bajando más. En ese momento hay una igualdad de fuerzas. El peso de esta columna de mercurio con el peso del aire. ¿Por qué? Porque el aire mantiene esto comprimido y no le permite al mercurio salir. La fuerza que hace aquí, es una igualdad de fuerzas, es igual a la fuerza del mercurio hacia adentro. Por lo tanto, ahí se igualan dos fuerzas contrarias, se mantiene en equilibrio y ahí entonces que la presión atmosférica sea igual al peso de una columna de mercurio de 760 milímetros. Entonces los 760 milímetros de mercurio es un peso considerable y esto equivale a 760 torres o Torricelli, en honor a Torricelli, y esto es exactamente una atmósfera de presión. La atmósfera es el peso del aire y el peso del aire es el peso de una columna de 760 milímetros de mercurio. Por eso se pueden hacer ahí conversiones de uno a otro. Entonces, aquí se puede pasar, por ejemplo, de atmósferas a torr, de torr a atmósferas con esta equivalencia utilizando el factor de conversión. Bueno, ahora de los 10 minutos.
Ahora, muchachos, desde el punto de vista físico, la presión ustedes la han aprendido allá en décimo, como la fuerza por unidad de área. La fuerza es en newton y el área es en metros cuadrados y newton sobre metros cuadrados pascales. Pero aquí explica varias cositas. Imaginémonos un ladrillo ubicado en tres posiciones diferentes. La posición A, recargado sobre un costado. La posición B, recargado sobre su parte más grande, plana. Y la posición B, recargado sobre también un lado del el lado más pequeño del rectángulo de ladrillo. Lo cual, en los sitios donde hay menor área, esta que es la C, hay menor área, el área se hace más pequeñita, disminuye, la fuerza es el peso del ladrillo, en este caso sería igual, pero como el área se hace cada vez más pequeñita, la presión total, o sea, la relación matemática fuerza sobre área, entonces crece a medida que disminuya el área de contacto, o sea que en C hay mayor presión que en A y en B. Eso explica por qué no podemos pararnos en la punta del dedo ni en las manos, porque estaríamos ejerciendo demasiada presión sobre ellos porque tienen una área bastante pequeña. ¿Y por qué si nos paramos sobre los pies? Porque nuestros pies ocupan un espacio más grande con respecto al piso y por lo tanto eso disminuye la presión. Entonces, ahí, muchachos, una especie de ilustración acerca de cuál es la presión atmosférica o para qué se utiliza. Bien. Entonces, ahí tendríamos la presión, ya habíamos explicado de la burbuja de aire. Las ciudades, y aquí yo lo demuestro con un globo de látex. Date cuenta que el globo de látex en las mismas ciudades, en Cartagena el globo de látex estará ocupando menos espacio, perdón, en Cartagena. En Yopal ocupará un poquito más de espacio, pero en Bogotá estará muy crecido a pesar de que tenga la misma cantidad de aire y se debe específicamente a las circunstancias de la fuerza que el aire hace sobre específicamente el globo de látex. Bueno, bastante regular. Está el ejemplo de Torricelli, con el cual explicamos cómo es que es la presión, cómo se mide. Y aquí, por ejemplo, la presión de Bogotá en la atmósfera, sabiendo que es de 560 milímetros de mercurio, pasa en las atmósferas. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. La presión de Bogotá es de 560 milímetros de mercurio, o sea, ¿cuántas atmósferas es? 560 por una atmósfera que son 760 milímetros de mercurio, se cancela y nos darían 0,736 atmósferas. Esa es la presión de Bogotá. Date cuenta que es una presión inferior a una atmósfera debido a la altura que tiene este sobre el nivel del mar. Y la temperatura. La temperatura ya sabemos que no es el calor, que el calor se da en calorías, unidades de energía, pero la temperatura se mide directamente, no hay que calcularla, y generalmente lo hacemos en una escala Kelvin. ¿Por qué Kelvin y no centígrado? Porque es que el centígrado tiene como punto de fusión del agua el cero, y cero por cualquier cantidad se nos convierte en cero. Para evitar que se nos anulen cantidades matemáticas, utilizamos el Kelvin. Ahora, ¿cómo pasamos de centígrados a Kelvin? Pues sencillo, a los centígrados le sumamos 233 y tenemos el dato en Kelvin. Allá la temperatura promedio de Yopal, que es 27 grados, y lo vamos a pasar a Kelvin. Y ahí está, sus 27 gramos le sumamos 173 en 7 grados y nos da 300 grados Kelvin. Ahora, muchachos, el volumen, que es la otra variable de los gases, siempre utilizamos un litro. Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos o un litro son 1000 litros. Por lo tanto, centímetros cúbicos tenemos que un mililitro. Hallar el volumen de un galón de gasolina, que son 3,7 litros, en centímetros cúbicos. Bueno, 3,7 litros por un litro que tiene 1000 centímetros cúbicos. Si es el factor de conversión, como pongo litros abajo, los dos se cancelan y nos va a quedar entonces 3700 centímetros cúbicos. Expresión de ese volumen en datos diferentes. La masa generalmente se da en moles, pero ya hemos pasado muchas veces de las cantidades de gramos a moles. Para eso necesitamos única y exclusivamente el peso molecular. Entonces, aquí hay un ejemplo, hay ahora moles presentes en 600 gramos de dióxido de carbono. Entonces, 600 gramos, ¿cuántos moles hablamos? Sí, una mol de carbono pesa 44 gramos. Cancelo, cancelo.
Y entonces multiplicamos 600 por 1,600 y dividido entre 44, lo cual nos daría 13,6 mol de dióxido de carbono. Bueno, ahí están los preámbulos, muchachos, para el estudio de las leyes de los gases. Las leyes de los gases son las leyes que describen el comportamiento total de los gases. Y en total, entonces estamos hablando de 7 leyes, que las vamos a resumir entre esta guía y la siguiente. Entonces, hay una que es la primera ley, que es la relación presión-volumen, y mantenemos siempre constante la temperatura. Entonces, esta ley ocurre de la manera siguiente, muchachos. Les explicamos esta ley, la vamos a explicar con más detalle también en la siguiente. Si tú tienes una jeringa, aquí está la jeringa, el émbolo de la jeringa, vamos a oscurecerlo un poquitico, la tapita de arriba con la cual hacemos presión. Si tapamos por este lado con algo y hacemos fuerza, estamos comprimiendo el aire y entre más le hagamos fuerza, vamos a reducir más el volumen, lo cual nos indica que a mayor presión, el volumen se hace más pequeño. Eso lo vemos no solamente ahí, sino en muchas circunstancias. Entonces, a mayor presión, menor volumen. Eso es una inversa proporcional. Las inversas proporcionales se toman con una multiplicación. La presión por volumen, ¿sí? Entonces, de un gas, entonces siempre se va a mantener constante. O sea que tenemos las condiciones 1, pero si hacemos más presión en el caso 2, nos damos cuenta que el volumen se hace pequeño en forma proporcional y ahí tendríamos entonces el caso de que es constante el valor de la presión por el volumen en cualquier circunstancia del gas. Por eso entonces presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Y tenemos entonces la primera ley de los gases que se relaciona directamente con lo que estamos mostrando ahí. Podemos imaginar que presión contra volumen, si tenemos este comportamiento, a menor presión, mayor volumen, o al revés, a menor volumen, mayor presión. Entonces el volumen se hace pequeñito porque comprimimos más. Entonces esas son algunas de las características del estado gaseoso. Bueno, ya un tiempito, voy acá a colocar vamos acá esto, para tomar los pantallazos de evidencia de la asistencia de ustedes y vamos aquí a tomar las pantallazos. Ok, tenemos 14 participantes. Entonces, los que quieran, perfecto. Ya un compañero me regaló cámara. Muchas gracias. Entonces, tomamos acá. Tenemos 14 participantes, muy bien. Entonces, esperemos siga a pesar de la madrugada, a pesar de las condiciones del internet que no me funciona bien. Y ruego el favor, muchachos, esténme preguntando lo que consideren necesario para comprender el tema. El tema es sencillo, pero a veces se nos dificulta comprender algunas cositas. Entonces, por eso yo los invito a que me estén preguntando todo lo que requieran para hacer un buen desarrollo de su guía. En estos 2 días ya termino de enviarles notas a los 2 grados que me hacen falta, el C y el D, para que entonces estemos al día y revisen exactamente cómo va su desempeño. Sáquenle provecho a la guía, muchachos. No, no esperen entregar las actividades a última hora, que lo más seguro es que así no se les saca provecho. Sáquenle provecho al aprendizaje, aprendan mucho. Esto es muy interesante, ver lo que es el estado gaseoso y el estado sólido de la materia, es bastante interesante y muy interesante desarrollar ejercicios que tengan que ver con lo mismo. Bueno, muchachos, ahí nos queda menos de un minutico. Pues yo me voy despidiendo al respecto. Entonces decirles que es un gran gusto. No se les olvide el jueves presentar la evaluación y estoy pendiente de las necesidades que requieren para el aprendizaje de estos conceptos. Muchos éxitos, muchachos, y hasta una próxima ocasión. Bueno, hasta luego, pues. Hasta luego, profe. Bueno. Gracias.